¿Qué tal, pequeñines? Os presento un nuevo tutorial del tema de espacios vectoriales, aunque ya sabéis que realmente el tema se llama espacios vectoriales, pero los problemas son de subespacios vectoriales. En este examen nos han dado un gran espacio vectorial llamado R4. R4 es el espacio vectorial en el que estamos trabajando en este ejercicio. Como ya debéis de saber, además está en el libro que os doy en la academia, sabéis que la dimensión de R4 es igual a 4, ya que a priori hay 4 componentes distintas, tal y como nos han informado aquí, que tenemos 4 componentes A, B, C y D. En el ejercicio nos han dado además un subespacio vectorial. A este subespacio vectorial lo han llamado con el nombre de L mayúscula, no hay ningún nombre predefinido para los subespacios, lo han llamado L, pues así lo vamos a tratar. Y el subespacio nos lo han definido con sus ecuaciones cartesianas. En ocasiones, en los exámenes aparece la palabra ecuaciones cartesianas o también puede aparecer el nombre ecuaciones implícitas o lo que se llamaba en bachillerato las ecuaciones generales, ¿no? La ecuación general de un plano o de una recta. En este caso nos han dado dos ecuaciones cartesianas. Estas dos ecuaciones cartesianas restringen el subespacio, hacen más pequeñito el espacio grande, y entonces vamos a ver qué nueva dimensión tiene. Siempre que en el enunciado nos den ecuaciones cartesianas deberíamos de estudiar la independencia. Como en este caso podéis apreciar, como solo son dos, no tenemos que hacer el rango como vimos en clase, porque directamente no son proporcionales. Si fueran un mayor número de ecuaciones o fueran más complicadas, tendríamos que estudiar el rango de ellas, pero estas dos no tienen nada que ver, la letra A y C que hay en la primera ecuación con la B y D que hay en la segunda. Tal y como vimos en el libro que os doy en la academia de espacios vectoriales, tenéis aquí toda la información, bueno, ya lo habéis comprobado en clase, y más adelante podéis comprobar dónde están todos los espacios vectoriales famosos, como en nuestro caso, las bases canónicas y dimensiones de los espacios más utilizados en la escuela. Tenéis aquí el caso de R4, y R4 es un vector formado por 4 componentes, por eso tiene dimensión 4. Y además su base canónica, que ahora mismo no la necesitamos, sería esta que tenéis aquí, formada también por 4 vectores de R4. ¿De acuerdo? Pues con esa información previa vamos a calcular la dimensión del subespacio. También lo tenemos en el libro, un poquito más atrás, en la página, pues no me acuerdo cuál, pero lo tenemos por aquí. Y es esta de aquí, el teorema fundamental del álgebra, en el que me dice que la dimensión de un subespacio, esto que tenéis aquí en negrita, se puede llamar de cualquier forma, pues en el libro he puesto F, en el examen lo han llamado L, siempre es igual a la dimensión del espacio grande, en este caso R4, menos el número de ecuaciones cartesianas linealmente independientes. Por eso es importante estudiar siempre la independencia. En este caso, pues directamente la dimensión del subespacio, que se denota matemáticamente como dim de L, hemos dicho que es igual a la dimensión del espacio grande, 4 menos el número de ecuaciones cartesianas linealmente independientes. Luego este subespacio tiene dimensión 2. Eso implica que aunque los vectores son de R4, son menos que el total y están restringidos por las condiciones de que la A sea igual a la C y la B sea igual a la D. Podéis hacer dos cosas. En general, en un examen, lo normal sería sacar sus ecuaciones paramétricas. Bastante cómodo, bastante habitual que lo pidan. Y normalmente el paso previo para obtener la base de un subespacio. Como su nombre indica, las ecuaciones paramétricas tienen parámetros. Según nos han dicho en el enunciado, un vector genérico se puede expresar de la forma A, B, C, D. Entonces colocamos las componentes que nos han dado ellos, porque las han querido llamar así, y ponemos aquí la A, la B, la C y la D. Entonces asignamos un parámetro cualquiera, por ejemplo alfa, a la letra A, y tal como pone aquí, la A tiene que ser igual a la C. Entonces la C también valdrá alfa.
Y luego la letra B, pues por ejemplo, la podemos llamar beta y tal, y como pone aquí, la B es igual a la D. Este es un problema muy facilito. Entonces, si la B es igual a la D, también podemos poner que la D es beta. De esta forma tendríamos las ecuaciones paramétricas, que siempre contienen tantos parámetros como la dimensión. Si por un caso en el examen aquí hubiera habido 3 ecuaciones cartesianas, la dimensión sería 4 menos 3, 1, y por tanto aquí solo habría un parámetro. Aunque aquí a lo mejor no es necesario, pero para que así practiquemos y veáis cómo funciona la asignatura, una vez que tenemos las ecuaciones paramétricas podemos calcular la base de dicho subespacio. La base tendrá tantos vectores como indica la dimensión o como el número de parámetros. Entonces, en nuestro caso, la base, que siempre se escribe con la letra B, de L, que siempre se pone de subíndice, está formada pues precisamente por los valores que acompañan a los parámetros. Es decir, si miréis en la ecuación anterior, en las ecuaciones paramétricas tenemos aquí alfa, nada, alfa y nada. Por tanto, el primer vector de la base será el vectorcito 1, 0, 1. 1, 0, 1, 0. Y el segundo vector serán los numeritos que acompañan al parámetro beta, que serían 0, 1, 0, 1. Las bases siempre se ponen entre llaves, no hay ninguna otra nomenclatura. Las dos cosas más importantes para definir un subespacio suelen ser su base, muy importante, la suelen pedir siempre en los exámenes, y si no la piden da igual, suele haber que calcularla, y las ecuaciones cartesianas. Las ecuaciones cartesianas me dicen las condiciones que deben de cumplir los vectores del subespacio, es decir, que si por un casual nos dan un vector y nos preguntan comprueba si pertenece al subespacio, pues comprobaremos si la componente A es igual a la C en este examen, que es bastante facilín, y la B es igual a la D. O también podemos comprobar si puede ser una combinación lineal de los vectores de esta base, que es lo primero que explico en clase cuando explicamos espacios vectoriales. Es súper importante entender estos conceptos. Realmente, en este problema, no sé si hacía falta calcular la base y las paramétricas y todo, era simplemente para que vierais cómo funciona un subespacio vectorial, y la pregunta que me están haciendo es comprobar si el sistema de vectores tal y cual nos han dado, el S, lo han llamado, es un sistema generador de L. Bueno, un sistema generador no es exactamente igual que la base. El sistema generador no tiene por qué tener vectores linealmente independientes. La base sí. Es decir, esta base o cualquier otra base del subespacio, porque podría haber infinitas, siempre tendrá dos vectores. Pero un sistema generador puede tener dos o más. Lo que tendríamos que comprobar es si esos vectores al menos me dan rango 2 y, por supuesto, si cumplen las ecuaciones cartesianas del subespacio. En nuestro caso, nos han dado un conjunto de vectores que han querido llamar S y que, como veis en el enunciado, está formado por el vector 1, 0, 1, 0. También está formado por el vector 1, 1, 1, 1. Y también está formado por el vector 0, 1, 0, 1. Como ya os he comentado, este problema es muy facilito porque se ve que los vectores de la base que nosotros hemos calculado antes son el primero y el último. Si estos dos vectores son vectores de la base tal y como tenéis aquí debajo, entonces esos dos vectores tienen que ser linealmente independientes porque es la definición de base. Entonces este vector vamos a comprobar si es una combinación lineal de los anteriores. Realmente esto lo podríamos hacer, ya hemos visto en clase, pues haciendo rangos o estudiando la independencia. Aquí es que prácticamente se ve que si a estos vectores los llamáis, por ejemplo, es un nombre aleatorio que le voy a dar, por ejemplo, si a este vector le llamáis u sub 1, que es claramente independiente de este otro vector u sub 3, porque además son los vectores de la base y no dependen el uno del otro,
Este tercer vector, el segundo que nos han dado, el u sub 2, es una vez el vector u sub 1 más una vez el vector u sub 3. Esto se llama combinación lineal. Si el segundo vector es combinación lineal del primero y el tercero, digamos que ese vector sobraría, porque ese vector sería el u sub 2 linealmente dependiente. Y en una base no pueden existir vectores dependientes por su propia definición. Lo tenéis en el libro, en la definición de base, y la definición de base la tenéis aquí y pone claramente que una base está formada por un conjunto de vectores, e sub 1, e sub 2, e sub 3 hasta su n, en un espacio genérico, y siempre los vectores tienen que ser linealmente independientes y formar un sistema generador. Eso se escribiría, como os he comentado, con la letra B de base, con el subíndice del espacio o subespacio que nos digan, y aquí el número de vectores. ¿De acuerdo? En nuestro caso, estamos con un subespacio, sería el ejemplo de abajo. En el ejemplo de abajo podéis ver que un conjunto de vectores son base de un subespacio si son linealmente independientes, es decir, no dependen unos de otros, el rango tendría que ser máximo, y además forman un sistema generador, es decir, que cumplen las condiciones del subespacio. Si volvemos a nuestro ejemplo, podéis observar que el primer vector y el último cumplen las condiciones del subespacio, A es igual a C y B es igual a D, pero el segundo depende de los anteriores, por tanto nunca podría ser base. Y repito además que cualquier base, hay infinitas bases, cualquier base de, os lo voy a poner en color verde porque es una nota al margen, pues cualquier base de o del subespacio L solo puede contener dos vectores. Entonces, si hay tres o más, nunca podrían ser base. Pueden ser un sistema generador. Y en este caso lo son. ¿Por qué es un sistema generador? Porque yo combinando el vector u sub 1, u sub 2, u sub 3, siempre obtendré vectores del subespacio L. Yo no me puedo salir de aquí. Es como si combinas el color rojo con el color amarillo. Y por ejemplo nos dirán el color naranja. Si yo tuviese estos tres colores, el rojo y el amarillo son linealmente independientes, no dependen el uno del otro. Y el naranja es un vector que es combinación lineal del rojo y el amarillo. Entonces, este vector, al ser una combinación lineal, nunca podría hacer que esto fuera base. ¿Qué sería una base? Que como su nombre indica sería lo básico. Pues una base podría estar formada exclusivamente por el rojo y el amarillo. Hay dos vectores, son linealmente independientes y puedo generar el rojo, el amarillo y todos los tonos de naranja que me dé la gana. Entonces esos vectores, los naranjas, serían combinación lineal de los de esta base, que lo pueden llamar L, F o como ellos quieran. Entonces la pregunta exacta del examen es que si S es una base de L. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que tres vectores nunca podrían formar una base de un subespacio de dimensión 2. Entonces la respuesta a la pregunta, ahora lo ponemos esto en azulito, es los vectores de S no pueden formar una base de L porque, aunque son sistema generador, y repito que son sistema generador porque cumplen las condiciones del subespacio. Son sistema generador, no son linealmente independientes. O sea que esta sería la respuesta tal cual a la pregunta que me hacían. Nos piden una base. Entonces la base, o las bases, porque hay muchas, la base de L está formada por dos vectores, que es lo que me pedían, y la tenemos abajo escrita, por dos vectores independientes y que sean o formen, que formen sistema generador de L. Por eso en nuestro caso la solución es la que teníamos antes, la podemos copiar directamente y entonces la base es directamente la que habíamos calculado antes. ¿Qué os he comentado también
en el ejercicio, y que, ya que tengo aquí un huequecito, os lo pongo para que lo entendáis. Bueno, pues os he comentado que realmente no hay solo una base, hay infinitas. Entonces nosotros aquí, cuando realmente hemos seleccionado los valores que acompañaban a alfa y los valores que acompañaban a beta, realmente lo que he hecho ha sido sustituir o hacer una combinación lineal donde alfa valía 1 y beta valía 0 o al revés. Cualquier vector del subespacio, cualquier vector perteneciente al subespacio se puede poner como una combinación lineal de los vectores de la base del subespacio. Si os dais cuenta, en el caso particular de que alfa sea 1 y beta 0 y que alfa sea 0 y beta 1, obtendríamos los dos vectores de la base que tenéis arriba. Pero otro alumno puede tener el examen exactamente igual y también sería una base de L. Si queréis la llamamos B asterisco para que parezca distinta. Si por ejemplo a alfa le asignase el valor, yo que sé, 2 y a beta 3. Si aquí metéis un 2 y aquí un 3, obtenéis un vector que sería combinación lineal de los vectores que generan a S, y sería el 2, 3, 2, 3. Y si por ejemplo ahora donde pone alfa metemos un menos 1 y donde pone beta metemos un 4, pues nos saldría el vector menos 1, 4, menos 1, 4. Pues esto también es otra base. Las dos están bien. Lo que pasa que, hombre, la práctica, la experiencia y todo eso nos haría dar siempre como resultado la primera, porque es más cómoda y futuras combinaciones lineales serían siempre más cómodas con la base B que con la base B asterisco. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.